Hola a todos, un gusto en saludarles de nuevo, como siempre, tratando de presentar algunos temas muy interesantes. El día de hoy vamos a iniciar hablando acerca de cómo los genes van a determinar ciertos patrones de conducta. Muchos de esos estudios se han realizado a través de eh, investigaciones en animales y nos han determinado básicamente esos comportamientos que se aplican al ser humano. Bueno, Ramón y Cajal, que es el padre para mí de la neurociencia, este señor español, decía en un momento las mariposas del alma, haciendo referencia a las neuronas, sobre todo a las neuronas piramidales. Esas neuronas llamadas del alma que al desorganizarse podían producir una serie de cambios y transformaciones conductuales. Por ello también tenemos que recordar aquel concepto de eh, mente desorganizada, alma herida, que hace una referencia de Prigatano cuando se refiere a que hay una desorganización precisamente de esto. Obviamente, esta es una metáfora que Ramón y Cajal establece en sus estudios. Pero para entender esos patrones comportamentales o conductuales, ¿sí? Hay que hacer una diferenciación importante. La conducta se refiere precisamente a aspectos que tienen que ver con la respuesta adaptativa a los estímulos. Sin embargo, el comportamiento podría ser básicamente una elaboración más específica de esa adaptación. Y eso precisamente fue un boom que se dio a nivel de lo que se interpreta en las investigaciones que hizo Carlos Darwin, ¿no? Este es un libro interesante cuando habla de la paradoja de Darwin o el enigma del Homo sapiens, o sea, cómo evolucionó, pero basados también en comportamientos adaptativos que le fueron desarrollándole aspectos cognitivos muy interesantes, pero que seguimos teniendo de alguna forma esos remanentes, ¿verdad? Gregorio Mendel, que fue otro de los eh, biólogos especialistas en genética, estableció las famosas tres leyes de Mendel, conocidas así. Y es ahí donde se puede interpretar que conjunto a Carlos Darwin y Gregorio Mendel se inicia precisamente el estudio de la genética. Hablaba, por ejemplo, Gregorio sobre lo que son la uniformidad de las transformaciones genéticas en la combinación y recombinación. La segregación que se da en base a que se establecen que los genes pueden interactuar de alguna manera y que pueden controlar. Hablamos de aspectos de los genotipos y los fenotipos, por ejemplo, y las herencias que pueden determinarse como las independencias de caracteres. No vamos a entrar mucho en detalle de eso, por favor, solamente explicar que de alguna manera hubieron procesos en la evolución del ser humano para determinar precisamente esa interacción genética. Y entonces aquí en esta lámina, eh, lo que vemos, ¿sí? Que al parecer muchos de los cambios y las adaptaciones fueron dando básicamente por interacciones entre organismos o multiorganismos, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, aquí vemos una célula y una mitocondria, ¿sí? Que probablemente pudo haber sido una bacteria. Entonces, en una forma análoga, así chistosa, esta célula fagocítica ve una bacteria que es rica en procesamiento energético, como el trifosfato de adenosina, y se lo engulle. Y esa endosimbiosis que produce es lo que actualmente tenemos, es decir, tenemos una célula con una fuente energética que le hizo digámosle, una simbiosis espectacular y por lo tanto nosotros tenemos integrados en nuestras células mitocondrias que cuyo antecedente podrían haber sido las bacterias, pero esa unificación hicieron comportamientos. Obviamente no estamos en esta parte como para definirlo y explicarlo, pero vamos a suponerlo así. ¿Por qué un linfocito, por qué una célula de defensa persigue a una bacteria? A eso le podemos llamar nosotros conducta o le podríamos llamar comportamiento.
Es decir, no quiero meterme a términos más moleculares porque quisiera que entendiéramos que estos aspectos evolutivos genéticos y sobre todo neurogenéticos se determinaron por combinaciones de. De hecho, podríamos hablar acerca de las combinaciones bioquímicas que se producen, por ejemplo, en la microbiota intestinal. Entonces vemos aquí el aspecto genético como una representación solamente básica de cómo la célula eucariota tiene su contenido y su material genético en, engullidas, no, eh, protegidas, vamos a decirlas, en una membrana lipídica doble que lo constituye el núcleo. Entonces, vemos esto en la célula eucarionte, su núcleo, y cómo hace los procedimientos de la transcripción, los procesamientos, las traducciones del material genético a través de las proteínas. ¿Sí? Les recomiendo que veamos los otros videos que explican esto. Y vemos una célula que es una célula bacteriana, que es una célula procariótica, que no tiene un núcleo definido, pero que su material genético está concentrado. Y vemos que los procesamientos son muy interesantes o muy parecidos, ¿no? Hay una transcripción y hay una traducción. Y obviamente esto, pues, al conjuntarse con otros intercambios genéticos, pueden producir muchas características simbióticas específicas, ¿no? Fíjense ustedes que es muy interesante porque el olor de miedo o al miedo, ¿sí? Los roedores lo detectan o detectan peligros. Entonces, estos roedores al detectar ese olor de miedo, evitan, ¿de acuerdo? Evitan acercarse, evitan arriesgarse a algo que les va a producir algo malo. Pero lo interesante de este estudio, por favor, es que cómo los ratones pueden transmitir genéticamente esas sensaciones de temor a las nuevas crías sin que estos hubiese pasado por los estímulos. Podríamos pensar en la psicogenética o podríamos pensar en la psicogenealogía o podríamos hablar de la genealogía de los procesos de transcripción que van a determinarse. De hecho, cuando nosotros hablamos de genética, hablamos de las hebras madres y las hebras copia o las hebras hija. Pareciera ser, es una opinión personal, pareciera ser que estas hebras originales son las que contienen todos aquellas características morfológicas, ¿sí? Fenotípicas o genotípicas, dominantes o recesivas de todo nuestro comportamiento humano. Entonces, viene desde la época más antigua, ¿no? Es decir, desde el origen propio de esos genes. O sea, cómo se vienen transmitiendo las hebras madres desde mis generaciones anteriores. Pero bueno, nunca debemos olvidar también esa parte epigenética, que es la parte más expresiva, eh, o mejor dicho, el ambiente, cómo influye precisamente en modular la expresión de los comportamientos o de las acciones o de las proteínas o de los procesos moleculares sin modificar el ADN. Es decir, yo puedo tener algún antecedente diabético y que mi epigenética me lo acelere o me lo retrase. Y aquí vemos entonces a nuestros ídolos, por decirlo de una forma, en un sentido más amplio, a Eric Endel, en donde él a través de sus libros habla sobre la nueva biología de la mente, ¿sí? Eh, que es el componente, de hecho, el capítulo 2 de... Ah, no, él tiene varios digamos, estudios que nos explican cómo, de alguna manera, eh, se puede interpretar la conducta. Precisamente lo que decía en el capítulo 4 o 3, habla de los genes y conducta. Y obviamente hay una parte interesante de cómo el psicoanálisis o a partir de Freud se hacen estudios interesantes que vienen precisamente de Carlos Darwin y cómo se hace una interpretación, digámosle, dinámica de esos procesos biológicos y que Kendall trata de explicarlos de una manera más científica. Entonces, aquí en esta lámina vamos a hablar sobre aspectos que puedan heredarse de manera patológica, o mejor dicho, algunas afectaciones genéticas que se van a expresar y se van a expresar por medio de trastornos que se observan
en diferentes generaciones, ¿de acuerdo? Si nos vemos en la lámina esta, vamos a ver a una persona que está afectada en color anaranjado versus no. Esta es una explicación breve. Estas dos personas, al hacer la transmisión genética de sus nuevos, de los hijos, por decirlo así, vamos a tener que de sus 4 hijos, 3 van a tener, digámosle, no van a estar afectados. Uno es el afectado. Pero ese afectado, cualquier tipo que sea de las condiciones patológicas, al tener sus hijos va a tener la probabilidad de que tengan dos de los 4, dos con estos portadores. Y estos no. Entonces aquí vamos a hablar acerca, por ejemplo, de estos mismos efectos a través de los cromosomas, ¿no? Entonces vamos a ver las personas que no están afectados y las personas que están afectadas. La misma historia, ¿no? Vamos a ver cómo se va a ir traduciendo a través de la transcripción y la traducción genética y vamos a ver quiénes van a ser las personas que en un momento puedan ser afectadas. Entonces, esto solo es un juego, por decirlo de una manera, de cómo los genes pueden ir transcribiéndose y viéndose probabilidades. Por eso ¿cómo se dice? La forma de atender a estos casos es simplemente a través de lo que llamamos la consejería genética, ¿no? Sin embargo, pues obviamente esto de los genes ha sido un controversial, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, cómo estos trastornos que se derivan van a producir una interpretación bastante negativa. De hecho, he visto yo, por ejemplo, casos que son mal interpretados y que necesitan de una valoración genética, pero se hace más una valoración psiquiátrica, por decirlo así. Es decir, que cuando no entendemos ciertos comportamientos o ciertas morfologías, los metemos al análisis psiquiátrico más que del análisis genético. Obviamente esto no es tan sencillo, es decir, suponer que una persona tenga un síndrome genético no supone que la solución sea de determinado genético, es decir, que no podemos dar terapia genética solo tan fácil, ¿no? Pero generalmente van a tener una distorsión de comportamientos que van a ser tratados también por esta ciencia, ¿sí? El caso más sencillo es, por ejemplo, el autismo, ¿no? El autismo tiene muchas explicaciones, pero en esta parte quiero explicar, por ejemplo, cómo los genes se relacionan para para el aparecimiento del autismo. Pero hay que tener claro, perdón, que el autismo puede ser una manifestación secundaria a un fenómeno previo. Por eso hablamos del espectro autista, pero tenemos que entenderlo también como una forma de manifestación clínica. No necesariamente catalogar a un niño autista solo porque tiene ciertos elementos, pero que no necesariamente explican un cuadro, digámosle, etiológico específico. Pero bueno, vamos a hablar de los genes que se heredan, que es, digámosle, es el más frecuente que va a tener el que se va a ver, ¿no? Entonces constituyen el 49% de los casos con trasfondo genético. Son genes que están más relacionados con este tipo de trastorno y obviamente pues van a ser unas variantes genéticas más comunes de lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, o se van a manifestar más. Pero también tenemos genes hereditarios raros. A estos son menos comunes y dependen de las interacciones de otros. A estos los vamos a llamar errores genéticos, que pueden tener de alguna manera una expresión del espectro autista, ¿no? Con esas manifestaciones explicadas, pero que van a tener una base diferente. Estos genes raros pueden ser de acción moduladora. Son capaces de regular las acciones de genes o hacen que uno se manifiesten o se expresen o no se expresen. Funcionan como interruptores que de alguna manera pues reorganizan los grupos genéticos y constituyen un 4% de los casos. En esta parte voy a decir esto. Generalmente los errores genéticos, el mismo sistema de la base genética, puede producir una corrección y esa corrección puede producir unas manifestaciones. Es decir, que el sistema digamos, del procesamiento genético puede tener su corrección, pero que a esto a expensas de tener un efecto, digámosle, distinto en el desarrollo de una persona. Y obviamente también hablamos de las mutaciones o las nuevas mutaciones que no son hereditarias, pero que hay alguna situación que los puede producir, como por ejemplo exponerse a una situación, por ejemplo, de radiación.
Por eso es que en esta motivación no hablamos de antecedentes familiares, ¿ya? No hablamos de, ¿cómo se llama?, de cosas que ya vienen, sino que hablamos de situaciones que se exponen, ¿de acuerdo?, para ese cambio. Y obviamente se va a relacionar con manifestaciones bastante graves o bastante significativas. Esto solamente es una forma de ejemplificar, ¿verdad? Entonces, conducta y trastornos neuropsiquiátricos tienen un componente poligenético y de miles de genes con diversas variaciones o moduladas por el ambiente. Vamos a definirlo así. Para explicar la conducta o el comportamiento, tenemos que analizar muchos genes. Por eso decimos que la conducta es poligenética. Sin embargo, vemos que uno de los genes puede ser una modificación conductual. En pocas palabras, para explicar, por ejemplo, algunas adicciones, no necesariamente tenemos que pensar que son varios genes. Puede haber la presencia de un error en un solo gen, ¿ya? Pero muchos de los componentes neuropsiquiátricos que no se ven, es decir, que eh, se puede entender que muchos problemas que comparten una base biológica con una base, digámosle, conductual, también puede tener una relación poligenética. ¿De acuerdo? Entonces hablemos del embarazo y el ambiente. Un día de estos vamos a subir un tema sobre esto, ¿no? El embarazo y el ambiente influye demasiado en el desarrollo de un niño, tanto positiva como negativamente. Vamos a decir, por ejemplo, la desnutrición. En este país y en algunos países, la desnutrición es un fenómeno complejo. Pero entonces vemos embarazos de mujeres desnutridas y niños con restricción del crecimiento. Obviamente, en esta parte quiero hacer una pequeña, bueno, quiero hacer dos observaciones. La primera es que los niños que nacen prematuros o digámosle que tengan un problema, estos niños generalmente van a tener la dificultad de la expresión genética de algunos fenómenos que se dan. Casi decirles que entre el útero e intrauterinamente la expresión genética se debe de dar para algunos rasgos, para algunas manifestaciones del comportamiento, pero si se sale, es decir, si no se da ese ambiente, es probable que los errores genéticos o las expresiones que debieron darse en el útero nunca más se vuelvan a dar. ¿Sí? Y obviamente el aspecto importante es que a veces el ambiente es tan fuerte que puede hacer modificaciones de, ¿cómo se llama?, de comportamientos o de rasgos heredados. Entonces, cuidado con la desnutrición como causa de infecciones, toxinas o simplemente el estrés. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a hablar de esto, pero por ejemplo, podemos decir que digámosle, estas etiologías pueden darnos, por ejemplo, un daño en las vías dopaminérgicas. Nos puede dar afectaciones en las, digámosle, migratorias a nivel de los sistemas GABA. Entonces yo puedo decir acá, por ejemplo, que este sería un fundamento de alteraciones genéticas a nivel de la generación de receptores dopaminérgicos, o la migración de neuronas por defectos genéticos que nos pueden dar respuesta, entre comillas, a fenómenos como la esquizofrenia, por ejemplo. Por eso hablábamos de los aspectos neuropsiquiátricos importantes de eso. ¿Qué otros factores podemos hablar de esto, no? Cuando hablamos de factores biológicos, vamos a hablar sobre el sexo, edad, incluso la inteligencia, el temperamento, la propia genética, algunos factores cerebrales, algunas enfermedades médicas y algunas enfermedades psiquiátricas. ¿Sí? No es ahorita negar, pero tenemos problemas. A lo mejor hay una controversia para entender que algunas cosas como los trastornos mentales son heredables. ¿Sí? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, que hay características y comportamientos del individuo que pueden ser también afectados por factores ambientales, sociales y familiares, o que tienen que ver con las circunstancias económicas y sociales. Lo que les decía hace un rato, la desnutrición, la pobreza y todo eso, nos puede llevar a este caso. Si nos vamos al propiamente ambiental, vamos a ver qué pasa perdón, qué pasa a nivel perinatal, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel educacional? ¿Qué pasa a nivel familiar? ¿Qué pasa a nivel estresante? ¿Cómo respondemos a eso?
y obviamente factores de la sociodemografía en lugares específicos, ¿no? Entonces, como este tema no es una controversia para hacer señalamientos de ningún tipo, lo que sí es importante es entender precisamente, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? El asunto del hipotiroidismo congénito, que está asociado al retardo mental, físico y mental. Y entonces tienes como antecedentes la salud familiar. Entonces, de cierta manera, algunas enfermedades mentales tienden a ser heredadas, porque una persona que ha tenido un trastorno podría heredarlo, ¿sí? Y vemos eso, ¿no? Sin embargo, pues obviamente todo esto es un proceso para ir comprendiendo. Hace un rato yo les decía que la mejor forma de entender estos problemas es también haciendo una consejería genética. Pero para eso es necesario también entender cómo el aparecimiento de estos errores genéticos van a producir alteraciones y cómo anticiparnos a eso. Por ejemplo, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico pues va a permitir confirmar o descartar una enfermedad genética que uno sospecha o una persona enferma. ¿Sí? Se puede ser incluso antes de nacer. De alguna manera, debo de ser predictivo, es decir, realizar sobre un individuo sano para ir a hacer ese tipo de correlaciones de si puede producirse una enfermedad o no. Eh, Recuérdense que esto tiene mucho que ver con otros aspectos que hablamos en una ocasión sobre lo que es el estudio del genoma humano, ¿no? Hay que hablar de los portadores, ¿sí? Si son sanos o han tenido algún tipo de alteración que pueda transmitir una enfermedad genética. Hay que hacer estudios prenatales y hay que hacer otros tipos de estudios específicos que puedan permitir hacer una corrección genética, ¿sí? Entonces vamos a decir que si la herencia genética produce estos errores, las emociones y las conductas también se heredan. Por eso les decía, por ejemplo, si tenemos una acción de conducta, digámosle, de cosas microscópicas que pueden moverse a través de un estado, vamos a poner el ejemplo de un fagocito. El fagocito puede transformarse en diferentes formas o puede incluso traspasar barreras como una forma de comportamiento de. Pareciera ser que tenemos nosotros, por ejemplo, respuestas genéticas predeterminadas, no tanto innatas, sino que organizadas y sobre todo específicas, como por ejemplo el linfocito que va a capturar a una bacteria. De hecho, utiliza sus pseudópodos como formas de manos, o sea, los falsos pies, dicen, que van a engullir una bacteria y que la van a agarrar. Pero ¿cómo lo hacemos? Incluso, de hecho, vemos que en los vasos sanguíneos, algunos fagocitos se salen de los vasos sanguíneos para llegar a las zonas o a las áreas de herida, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese fundamento de entender de dónde vienen todos estos comportamientos que nos van a permitir comprender, básicamente, que la conducta humana tiene muchos elementos por los cuales se vuelve interesante estudiarlos. Vamos a detenernos en esta parte y vamos a seguir con otros temas siempre relacionados para ir comprendiendo ya específicamente. Muchas gracias.